La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana el sonido del despertador resonaba en la habitación, marcando el inicio de un nuevo día que parecía repetirse sin cesar. Me levantaba, preparaba el desayuno y luego me dirigía a la oficina, donde pasaba horas entre papeles y correos electrónicos. La vida se había vuelto monótona, y la conexión emocional que anhelaba se desvanecía con cada día que pasaba. Mi hijo en su adolescencia ocupaba gran parte de mi tiempo y mis pensamientos. Era un joven encantador, lleno de energía e ilusiones, pero su mundo giraba en torno a sus amigos y sus propias preocupaciones. A menudo me sentía como una espectadora en su vida, observando desde la distancia cómo crecía y se alejaba de mí. La soledad se hacía más palpable en esos momentos de silencio en casa. Una tarde, al regresar del trabajo, noté un bullicio inusual proveniente del salón. Al abrir la puerta, vi a mi hijo rodeado de sus amigos adolescentes. Las risas y las conversaciones llenaban el ambiente con una energía que hacía tiempo no experimentaba. Un grupo de jóvenes vibrantes que parecían tener todo lo que yo había perdido: alegría, despreocupación y conexión. Entre ellos había uno que captó mi atención de inmediato. Su risa era contagiosa y su manera de hablar me recordaba a tiempos más sencillos. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad de mi rutina diaria. Me sentí incómoda al darme cuenta de la chispa inesperada que surgió dentro de mí al observarlo interactuar con los demás. Intenté desviar mi mirada, pero no pude evitarlo. Esa chispa se transformó en un torrente de emociones confusas. Era una mezcla entre nostalgia por mi juventud perdida y una atracción que no sabía cómo manejar. Mientras servía unos bocadillos para ellos, me pregunté qué estaba pasando conmigo. ¿Por qué estaba sintiendo esto? Era normal sentirme así. La tarde transcurrió entre risas y juegos. Mis pensamientos regresaban constantemente a aquel joven que parecía brillar con luz propia entre sus amigos. Cuando finalmente se despidieron para marcharse, sentí una punzada de tristeza al verlos salir por la puerta. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido. La soledad era un monstruo voraz que devoraba mis días y noches, y ahora esa chispa había encendido algo dentro de mí que creía extinguido. Comencé a cuestionar mi propia existencia. ¿Había realmente algo más allá de esta rutina? ¿Era posible encontrar conexión emocional incluso en los lugares más inesperados? Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras intentaba olvidar lo ocurrido aquella tarde. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijo llegar a casa con sus amigos, mi corazón latía con fuerza al recordar aquella conexión fugaz. Una semana después, mientras preparaba la cena, escuché risas nuevamente provenientes del salón. Esta vez eran solo dos amigos más cercanos a mi hijo. Uno era aquel chico del otro día. Mi corazón dio un vuelco cuando entraron por la puerta sin previo aviso. Me esforcé por actuar natural mientras servía la comida y trataba de participar en las conversaciones ligeras sobre música y deportes. Aunque traté de mantenerme distante emocionalmente, me encontraba atrapada en su mundo lleno de energía juvenil. Durante esa cena compartida hubo un momento especial. Nuestros ojos se encontraron brevemente mientras hablábamos sobre un grupo musical famoso entre los adolescentes. Su sonrisa iluminó el ambiente y sentí como una corriente eléctrica recorría el aire entre nosotros. La conversación fluyó sin esfuerzo hasta que uno de ellos hizo una broma sobre las diferencias generacionales entre nosotros. Todos rieron menos yo, ya que ese comentario resonó demasiado profundo dentro mío. A medida que continuamos hablando sobre trivialidades como películas o planes para el fin de semana, noté cómo ese chico buscaba constantemente mi mirada. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía el mismo cosquilleo inicial. Cuando finalmente se fueron esa noche, dejé escapar un suspiro profundo lleno tanto de alivio como de frustración por lo confuso del momento vivido. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía a aquel joven sentía una mezcla extraña entre culpa e interés genuino por conocerlo más allá del contexto familiar. Una tarde decidí quedarme sola en casa mientras ellos disfrutaban del sol afuera en el parque cercano. Me senté junto a la ventana con una taza humeante entre mis manos mientras observaba las sombras moverse bajo los árboles. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos profundos. Abrí la puerta para encontrarme con él solo frente a mí.
Sin previo aviso había decidido venir a buscarme para invitarme a dar un paseo por el barrio. El aire fresco llenó mis pulmones mientras caminábamos juntos bajo los rayos dorados del sol poniente. Nuestras conversaciones eran ligeras pero cargadas con esa tensión palpable creada por nuestra atracción mutua. Sin embargo, también sabía muy bien dónde estaba parada. Era madre soltera buscando compañía emocional en lugares equivocados. La culpa comenzaba a hacerse presente nuevamente mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas hasta ahora. En ese instante supe que debía tomar decisiones difíciles antes de perderme completamente en esta nueva realidad llena de secretos e inseguridades emocionales. El día siguiente la casa estaba en silencio. Mi hijo había salido con sus amigos y yo me encontraba sola, absorta en mis pensamientos. La atracción que había sentido se transformaba en algo más tangible, y el eco de nuestras risas aún resonaba en mi mente. No podía evitarlo, cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y culpa me invadía. Decidí salir a caminar por el barrio. Madrid lucía radiante bajo el sol de primavera, pero mi corazón estaba nublado por la confusión. Mientras paseaba por las calles de Malasaña, los cafés estaban llenos de gente joven, risas y conversaciones animadas. Me sentía como un pez fuera del agua observando desde la distancia. Al pasar por un pequeño bar, vi a algunos amigos de mi hijo sentados en la terraza. Me detuve un momento indecisa. Ellos me reconocieron y me hicieron señas para que me uniera a ellos. Un impulso casi irracional me llevó a aceptar su invitación. «Hola», dijeron al unísono. «¿Te unes a nosotros?» Me senté sintiendo como la tensión se desvanecía lentamente. La conversación fluyó con facilidad, compartimos anécdotas sobre la vida cotidiana y descubrí que teníamos intereses comunes: música, cine y literatura. Era como si el tiempo se detuviera mientras hablábamos de nuestras películas favoritas y bandas de rock. Uno de ellos comenzó a contarme sobre un concierto al que asistirían el próximo fin de semana. Su entusiasmo era contagioso. «Deberías venir», dijo. «Va a ser genial». La idea me hizo reír, aunque sabía que sería inapropiado asistir a un evento así con ellos. Sin embargo, no pude evitar sentirme intrigada por la posibilidad. «Quizás», respondí con una sonrisa. «Tendría que ver si tengo tiempo». Mientras hablábamos, noté como uno de ellos me miraba fijamente. Había algo en su mirada que provocó una chispa dentro de mí. Era como si compartiéramos un secreto no dicho entre nosotros. La tarde avanzó y decidí que era momento de regresar a casa antes de que las cosas se complicaran más. Al despedirme, él se acercó un poco más. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó con una sonrisa sincera. La pregunta quedó flotando en el aire mientras asentía con la cabeza sin poder articular palabra alguna. La culpa volvió a asomarse, esta vez más fuerte e insistente. Regresé a casa sintiéndome extraña, llena de energía pero también atormentada por lo que estaba comenzando a sentir. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido durante esa tarde. La conexión emocional era innegable, pero también lo era el abismo moral en el que podría caer si continuaba por este camino. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno para mi hijo, mi mente seguía ocupada con las imágenes del encuentro anterior. Estaba atrapada entre la realidad y mis deseos ocultos. La rutina diaria parecía aún más monótona al recordar esos momentos fugaces de alegría compartida. Mi hijo regresó temprano del colegio ese día, su rostro mostraba una mezcla de emoción e inquietud. «Mamá», dijo mientras se sentaba en la mesa, «¿puedes ayudarme con algo?». Asentí sin dudarlo, siempre estaba dispuesta a ayudarlo con sus tareas escolares o cualquier cosa relacionada con su vida social. Pero esa mañana sentí una punzada al pensar en lo que podría estar ocultándole. Después del desayuno, él salió nuevamente para reunirse con sus amigos, y yo aproveché para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. La atracción hacia sus amigos me hacía cuestionar todo lo que conocía sobre mí misma como madre y como mujer. A medida que los días pasaban, las interacciones con esos jóvenes se volvieron más frecuentes. Las conversaciones ligeras se transformaron en encuentros más personales, cada vez resultaba más difícil resistir la tentación de acercarme más a ellos.
Un día decidí ir al parque donde solían reunirse después del colegio para verlos tocar música en vivo junto a otros chicos del barrio. Al llegar allí los vi riendo y disfrutando del momento, esa alegría era contagiosa y no pude evitar sonreír al observarlos desde lejos. Sin embargo, cuando uno de ellos se percató de mi presencia, vino hacia mí con una sonrisa amplia. «Hola. No te esperaba aquí», dijo mientras se acercaba. «¿Te gustaría escuchar algunas canciones?». Aquel gesto simple desató una oleada de emociones dentro de mí, aunque sabía lo inapropiado que era sentirme así por alguien tan joven, no podía evitarlo. Me senté junto a ellos mientras tocaban sus guitarras y cantaban canciones populares españolas. Cada nota resonaba profundamente dentro de mí como si fueran ecos perdidos en el tiempo perdido entre mis responsabilidades diarias. En medio del bullicio del parque y las risas compartidas entre amigos, ocurrió algo inesperado. Nos encontramos solos bajo un árbol frondoso cuando todos los demás fueron al kiosco cercano por refrescos. La atmósfera cambió súbitamente, había una tensión palpable entre nosotros dos que no podía ignorar. Él se acercó lentamente hasta quedar frente a mí, nuestros ojos se encontraron durante unos segundos eternos antes de dar ese paso final hacia lo desconocido. Nos besamos. El mundo exterior desapareció momentáneamente mientras experimentábamos esa conexión intensa e inesperada que nos envolvía completamente. Fue solo un instante fugaz pero significativo, ambos sabíamos cuán prohibido era aquello pero también cuán necesario parecía ser para ambos en ese momento tan solitario. Cuando nos separamos finalmente ambos respiramos profundamente intentando recuperar nuestra compostura antes del regreso repentino al bullicio habitual del parque lleno de jóvenes despreocupados por las complejidades adultas. La culpa regresó rápidamente como sombras acechando tras cada rincón iluminado por aquel breve destello emocional compartido entre dos mundos tan distintos. El día después de nuestro encuentro, la rutina volvió a apoderarse de mí. La casa estaba silenciosa, como si el eco de lo sucedido aún flotara en el aire. Me movía por las habitaciones, intentando concentrarme en las tareas cotidianas, pero mi mente se deslizaba hacia aquel instante compartido. La culpa y la emoción se entrelazaban, creando una maraña difícil de deshacer. A medida que pasaban los días, la idea de mantener nuestro secreto se volvía más pesada. Sabía que cualquier desliz podría llevar a un descubrimiento que cambiaría todo. Sin embargo, la atracción seguía allí, como un imán que me atraía hacia él. En cada encuentro casual con los amigos de mi hijo, sentía esa chispa encenderse nuevamente. Las risas y las conversaciones ligeras se convirtieron en un refugio donde podía olvidar mis preocupaciones. Una noche decidí salir a un bar cercano, uno que solía frecuentar en mis años más jóvenes. El ambiente era acogedor con luces tenues y música suave que invitaba a la conversación. Al entrar sentí una mezcla de nostalgia y alivio al escapar del peso de mis responsabilidades. Me senté en una esquina y pedí una copa, observando a la gente disfrutar sin preocupaciones. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera entrar. Él estaba con sus amigos, riendo y disfrutando del momento. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo entre la multitud, su presencia era inconfundible. A pesar del miedo que me invadió al pensar en las posibles repercusiones de nuestra relación secreta, no pude evitar sonreír al verlo. Los minutos pasaron lentamente mientras él se movía por el bar, hasta que finalmente nuestros ojos se encontraron. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en medio del bullicio del lugar. Se acercó a mí con esa confianza juvenil que tanto me atraía. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Solo necesitaba un respiro», respondí tratando de sonar despreocupada. La conversación fluyó con facilidad, hablábamos sobre música y recuerdos compartidos mientras los amigos iban y venían alrededor nuestro. Sin embargo, había algo más profundo entre nosotros, una conexión que iba más allá de las palabras y el contexto social. Con cada risa compartida y cada mirada intensa, el ambiente se tornó más cargado emocionalmente. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo, solo quedábamos nosotros dos atrapados en nuestra burbuja secreta. En un momento de vulnerabilidad inesperada, me tomó la mano suavemente sobre la mesa y nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un gesto fugaz pero electrizante,
el roce fue suficiente para encender todas las emociones reprimidas que había estado evitando enfrentar. La realidad regresó rápidamente como un golpe frío cuando escuchamos risas cercanas de sus amigos acercándose. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos en el acto, el miedo a ser descubiertos llenó el aire entre nosotros. Esto no puede seguir así, dije casi en un susurro mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. Lo sé, respondió él con seriedad, pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo deseo o había algo más profundo? La confusión me envolvía mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. La noche avanzó sin incidentes adicionales, pero cada mirada furtiva entre nosotros llevaba consigo una carga emocional significativa. Salimos del bar juntos junto a sus amigos, riendo como si nada hubiera pasado, sin embargo, yo sabía que todo había cambiado irrevocablemente. Al llegar a casa esa noche, la soledad me recibió nuevamente con los brazos abiertos. Mi hijo estaba dormido y la casa parecía aún más vacía sin su energía juvenil presente. Me dejé caer sobre el sofá y reflexioné sobre lo sucedido, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La tensión crecía dentro de mí como una tormenta inminente, sabía que debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada en este torbellino emocional sin salida aparente. Al día siguiente decidí hablar con él nuevamente sobre nuestra situación. Necesitaba claridad antes de dejarme llevar por esta corriente desenfrenada de sentimientos contradictorios. Nos encontramos en un parque cercano donde solíamos ir cuando éramos jóvenes, un lugar lleno de recuerdos felices pero ahora teñido por las sombras del secreto compartido. Necesitamos hablar, dije al verlo acercarse con esa sonrisa despreocupada que solía iluminar mis días grises. Claro, respondió él, ¿de qué se trata? Me costó encontrar las palabras adecuadas mientras luchaba contra los miedos internos que amenazaban con paralizarme. Quería ser honesta pero temía lo que eso podría significar para ambos. No podemos seguir así, esto es complicado, comencé finalmente. No quiero hacer daño a nadie ni crear problemas innecesarios. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión y confusión a partes iguales. Entiendo, pero no puedo dejarlo ir tan fácilmente, dijo suavemente, siento algo real por ti. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, ese reconocimiento provocó tanto alivio como terror al mismo tiempo. La atracción era innegable pero también lo eran las consecuencias potenciales. Mi vida familiar estaba en juego y no podía ignorar eso por mucho tiempo más. A medida que nos alejábamos del parque ese día, sentí una creciente presión sobre mis hombros. Dos mundos chocando inevitablemente hacia uno nuevo lleno de incertidumbres e incógnitas emocionales complicadas por decisiones tomadas sin pensar completamente en sus repercusiones futuras. El dilema moral empezaba a tomar forma dentro de mí. Cada paso hacia adelante parecía arrastrarme más lejos del camino seguro hacia lo desconocido. La noche se tornó más oscura a medida que avanzábamos por las calles, el murmullo de la ciudad parecía lejano. Las luces de los bares parpadeaban, invitándome a entrar en un mundo que había olvidado. La tensión entre nosotros era palpable, como si cada mirada pudiera desatar una tormenta de emociones reprimidas. Un malentendido entre los amigos había creado un ambiente tenso, y aunque intenté ignorarlo, la inquietud se instaló en mi pecho. La risa de ellos resonaba en mis oídos, pero había algo más profundo que me mantenía alerta. Era como si cada palabra que cruzaba sus labios estuviera cargada de significados ocultos. En medio de esa confusión, el amigo se acercó a mí con una mirada intensa. No te preocupes, todo se resolverá, dijo con una voz suave, tratando de calmar mis temores. Me encontré buscando su mirada, buscando respuestas que no sabía cómo formular. La noche avanzaba y el aire fresco acariciaba mi piel, llenando mis pulmones con una sensación de libertad momentánea. Sin embargo, esa libertad venía acompañada de un peso emocional que no podía ignorar. A medida que nos movíamos hacia un rincón más apartado del bar, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre sueños y anhelos, temas que solía compartir con amigos de mi edad pero que ahora parecían más vibrantes en su presencia. La conexión era innegable y me sentí viva de una manera que no recordaba. Las horas pasaron y cuando el bar comenzó a vaciarse,
tomé una decisión impulsiva, ¿te gustaría ir a dar un paseo? Él asintió sin dudarlo y juntos salimos al aire fresco de la noche madrileña. Mientras caminábamos por las calles empedradas, el silencio entre nosotros se tornó cómodo. Cada paso parecía acercarnos más a un abismo del cual no estaba segura si quería escapar o abrazar. En ese momento la realidad se desvaneció, solo existíamos nosotros dos y el murmullo lejano del mundo. De repente me detuve frente a un pequeño parque iluminado tenuemente por faroles antiguos. Este lugar es especial para mí, confesé mientras miraba las sombras danzantes en el suelo. Él sonrió y dio un paso más cerca. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad genuina. Porque aquí solía venir con mi hijo cuando era pequeño, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. El silencio regresó mientras procesábamos esa información compartida. Era como si la revelación hubiera creado una barrera invisible entre nosotros y al mismo tiempo nos acercara aún más. En ese instante nuestros ojos se encontraron y comprendí que había llegado el momento decisivo. Pasamos la noche juntos, las horas se desvanecieron mientras compartíamos historias y risas bajo las estrellas. Cada palabra pronunciada parecía deshacer los nudos emocionales que habían estado atados dentro de mí durante tanto tiempo. La conexión era intensa y pura, sentí como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Sin embargo, al amanecer comenzó a cernirse sobre mí la sombra del miedo a ser descubierta. Las risas nocturnas pronto serían reemplazadas por la cruda realidad del día siguiente, mi vida cotidiana seguía ahí fuera esperando ser enfrentada nuevamente. Con cada latido del corazón, recordé lo arriesgado de esta situación. Mientras caminábamos hacia su casa al amanecer, sentí un peso creciente en mi pecho. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Podría permitir que esta relación floreciera sin considerar las consecuencias? La idea me aterrorizaba tanto como me atraía. Al llegar a su puerta, me volví hacia él por última vez antes de despedirnos. Esto no puede seguir así. Mis palabras parecieron colgar en el aire entre nosotros como una advertencia silenciosa. Él asintió lentamente y sus ojos reflejaron comprensión pero también incertidumbre. Lo sé. Con esas palabras resonando en mi mente, dejé atrás esa noche mágica sintiendo como cada paso hacia casa era un recordatorio del dilema moral al que me enfrentaba. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta conexión? La luz del día trajo consigo nuevas preocupaciones. Sabía que debía enfrentar lo inevitable, mi hijo comenzaría a sospechar algo pronto. La idea me llenó de pánico mientras imaginaba su rostro al descubrir mis secretos ocultos. El camino hacia casa parecía interminable, cada esquina traía consigo recuerdos de momentos pasados con mi hijo y cómo había intentado protegerlo siempre. Pero ahora todo parecía tambalearse ante la fragilidad de mis decisiones recientes. Al llegar a casa encontré todo en silencio. La rutina diaria continuaba ajena a mis luchas internas. Mi hijo aún dormía profundamente en su habitación mientras yo me debatía entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro cargado de deseos reprimidos. La soledad regresó rápidamente para abrazarme una vez más mientras me sentaba en la cocina vacía. Allí entendí que debía tomar decisiones difíciles pronto para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar antes de perderlo todo por completo. El silencio en casa se volvió más pesado con cada minuto que pasaba. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La rutina seguía su curso, pero yo me sentía atrapada en un ciclo de confusión y culpa. Mi hijo aún dormía, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. La atracción que había sentido por los amigos de mi hijo no solo era un capricho pasajero, había crecido como una sombra oscura en mi vida. Mientras preparaba el desayuno, recordé las miradas furtivas y las sonrisas cómplices. Me pregunté si ellos también eran conscientes de la tensión que se había generado entre nosotros. Sin embargo, el peso de mis decisiones comenzaba a hacer mella en mi conciencia. Poco después, escuché el sonido familiar de la puerta abriéndose. Mi hijo apareció con un rostro aún somnoliento, y en su mirada había algo diferente. Al parecer, los rumores habían empezado a circular entre sus amigos. ¿Has estado bien?, me preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad.
Sí, cariño, solo un poco cansada, respondí evasivamente mientras intentaba desviar su atención hacia el desayuno. Pero él no parecía convencido. Mientras comíamos noté que sus amigos llegaban uno por uno, llenando la casa con risas y energía juvenil. Intenté actuar normal, pero era imposible ignorar las miradas furtivas que intercambiaban entre ellos. Había un murmullo en el aire, no podía evitar sentir que estaban hablando de mí. La tensión aumentó cuando uno de los amigos se acercó a mí mientras servía café. ¿Cómo te va? No te hemos visto mucho últimamente, dijo con una sonrisa despreocupada, pero sus ojos brillaban con una curiosidad inquietante. Todo bien, respondí rápidamente sintiendo como el rubor comenzaba a asomarse en mis mejillas. En ese instante comprendí que no solo me estaba engañando a mí misma, también lo hacía con ellos y con mi hijo. A medida que avanzaba el día, la inquietud se transformó en ansiedad. Sabía que debía hablar con mi hijo antes de que las cosas se salieran de control. Sin embargo, cada vez que intentaba abrir la conversación, las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. Fue entonces cuando escuché risas provenientes del salón, decidí acercarme para ver qué sucedía. Al entrar, vi a los amigos reunidos alrededor del teléfono móvil de uno de ellos, riendo mientras mostraban un vídeo gracioso. Pero lo que captó mi atención fue cómo todos se callaron al verme entrar, sus miradas cambiaron por completo. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de sonar casual. Nada, respondieron al unísono, pero sus rostros decían lo contrario. La incomodidad era palpable. Después del almuerzo, decidí dar un paseo para despejarme y reflexionar sobre todo lo ocurrido. Caminé por las calles conocidas del barrio mientras recordaba momentos felices pasados con mi hijo antes de que esta nueva realidad comenzara a interferir en nuestras vidas. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi hijo sentado en la sala con una expresión seria. Mamá, comenzó sin rodeos, he oído cosas. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. ¿Qué has oído?, cuestioné nerviosamente, sabía exactamente hacia dónde iba esto. No quiero ser grosero, continuó él, su tono era firme pero lleno de preocupación. Pero algunos amigos dicen que te ven, hablando mucho con ellos. La culpa me invadió como una ola fría. Son solo chicos jóvenes, no hay nada más, traté de minimizarlo sin éxito. Pero es raro, insistió él, sus palabras resonaban como campanas lejanas anunciando peligro inminente. No quiero pensar mal de ti, pero siento que hay algo más. La conversación se tornó tensa y dolorosa, mis intentos por calmarlo parecían empeorar las cosas. La verdad estaba ahí colgando entre nosotros como una espada afilada lista para caer. ¿Por qué no me hablas?, me preguntó finalmente, su voz era casi un susurro lleno de decepción y tristeza. No pude responderle, las palabras se quedaron atascadas nuevamente en mi garganta mientras recordaba mis propias justificaciones para actuar así. La soledad abrumadora y el deseo desesperado por conexión emocional habían nublado mi juicio. En ese momento crucial comprendí lo frágil que era todo lo construido hasta ahora. Mis secretos estaban empezando a desmoronarse ante mis propios ojos y eso generó un miedo profundo dentro de mí. La tarde avanzó lentamente mientras mis pensamientos giraban descontroladamente sobre cómo manejar esta situación insostenible sin romper aún más los lazos familiares ya desgastados por mis acciones egoístas. Cuando finalmente decidí salir al patio para tomar aire fresco y aclarar mis ideas antes de enfrentar nuevamente a mi hijo, escuché murmullos provenientes del interior, algunos amigos estaban hablando entre sí sobre mí nuevamente. No pude evitar acercarme sigilosamente para escuchar mejor lo que decían. Las palabras flotaban en el aire como dagas afiladas. ¿Crees que ella realmente está interesada? Es raro, decía uno mientras otro respondía, sí, he notado algo extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del alcance del rumor. No solo afectaría mi relación con mi hijo sino también cómo esos chicos veían nuestra dinámica familiar desde fuera. Regresé adentro sintiendo una mezcla abrumadora entre miedo y desesperación por preservar lo poco que quedaba intacto antes de perderlo todo definitivamente por esta búsqueda insaciable e imprudente de atención emocional. El tiempo apremiaba y cada segundo contaba, debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perder lo más importante, la relación con mi hijo y su confianza hacia mí.
Regresé adentro sintiendo una mezcla abrumadora entre miedo y desesperación por preservar lo poco que quedaba intacto antes de perderlo todo definitivamente por esta búsqueda insaciable e imprudente de atención emocional. La casa estaba en silencio, como si cada rincón estuviera esperando a que algo se rompiera. Me senté en el sofá, la luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban en las paredes. Era un momento de calma, pero sabía que la tormenta se acercaba. La presión social se hacía palpable. Mis amigos, aquellos que alguna vez compartieron risas y confidencias, ahora me miraban con desaprobación. Las conversaciones sobre mí circulaban en sus círculos, susurros cargados de juicio y desdén. Una parte de mí quería gritarles que no entendían mi soledad, que esta búsqueda no era solo un capricho, sino un intento desesperado por sentirme viva nuevamente. Sin embargo, otra parte sabía que no había excusas válidas para mis decisiones. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta, me encontré con una figura familiar, un antiguo amor que había creído olvidado. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos y emociones reprimidas. ¿Cómo has estado?, preguntó con una sonrisa melancólica. La conversación fluyó con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado entre nosotros. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, la realidad de mi situación se hizo más clara. ¿Sabes lo que está pasando?, dijo al final del encuentro, su voz grave resonando en mi mente. No puedes seguir así. Las palabras calaron hondo, su preocupación era genuina y me confrontaba con la verdad que había estado ignorando. La sensación de ser observada por alguien del pasado me hizo cuestionar aún más mis acciones. Al día siguiente el aire estaba cargado de tensión cuando recibí un mensaje inesperado de un amigo cercano. Sé lo que está ocurriendo, decía el texto breve pero contundente. El corazón me dio un vuelco, el secreto ya no era solo mío y eso complicaba todo aún más. La idea de ser expuesta ante mis amigos y familiares resultaba aterradora. Cuando nos encontramos en un café del barrio, la atmósfera era tensa. No estoy aquí para juzgarte, comenzó él antes de que pudiera hablar. Pero tienes que pensar en tu hijo. Sus palabras resonaron como campanas en mi mente, cada frase era un recordatorio del abismo hacia el cual me dirigía sin mirar atrás. Él no tiene idea, respondí con voz temblorosa, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. No quiero lastimarlo. Pero la verdad era innegable, cada decisión había tenido repercusiones inesperadas en su vida también. ¿Y tú, qué hay de ti?, insistió él con firmeza. En ese instante comprendí que el camino hacia la redención requería enfrentar mis propios demonios y asumir las consecuencias de mis elecciones. Los días siguientes fueron una lucha constante entre deseo y responsabilidad. Intenté mantenerme alejada del amigo cuya cercanía había encendido algo dentro de mí, sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas o compartíamos palabras casuales, sentía como esa chispa seguía viva bajo la superficie. La presión aumentaba, mi hijo comenzaba a notar mi inquietud y distanciamiento emocional. Había momentos en los que lo veía escudriñarme con ojos curiosos, buscando respuestas a preguntas no formuladas. La culpa me consumía mientras intentaba actuar normalmente frente a él. Una tarde decidí llevarlo a pasear por uno de nuestros lugares favoritos en Madrid, donde solíamos compartir helados y risas despreocupadas. Pero esa tarde fue diferente, la conversación era superficial y yo estaba atrapada en mis pensamientos oscuros. «Mamá», preguntó al ver mi expresión distante mientras observábamos a los niños jugar en el parque cercano. «¿Estás bien? Pareces preocupada». Su voz inocente cortó como una cuchilla mi corazón. «Estoy bien», mentí sin convicción alguna mientras forzaba una sonrisa para tranquilizarlo. Sin embargo, sabía que esa mentira podría costarme mucho más adelante si continuaba así. Esa noche no pude dormir, las imágenes del pasado y las decisiones presentes se mezclaban en mi mente como fantasmas atormentadores. En medio de esa tormenta interna decidí buscar respuestas dentro de mí misma antes de enfrentar cualquier conversación difícil con mi hijo o amigos cercanos. Reflexioné sobre lo vivido hasta ahora, los momentos furtivos llenos de emoción pero también repletos de culpa y confusión.
Las decisiones tomadas habían creado un laberinto emocional del cual parecía imposible escapar sin causar daño a quienes amaba. ¿Era realmente feliz? ¿O simplemente estaba huyendo del vacío? Cada pregunta conducía a otra sin respuestas claras ni fáciles. El encuentro inevitablemente llegó cuando menos lo esperaba, durante una reunión casual entre amigos donde todos parecían ignorar la tensión subyacente entre nosotros cuatro. Yo y los 3 jóvenes amigos adolescentes de mi hijo estaban allí también. Mientras reíamos e intentábamos disfrutar del momento, sentí como sus miradas se cruzaban entre sí llenas de complicidad. Estaban al tanto del secreto compartido aunque nadie se atrevió a mencionarlo directamente. Esa tensión provocó un nudo en mi estómago mientras sonreía forzadamente ante sus bromas inocentes. Fue entonces cuando uno de ellos me miró directamente a los ojos, ¿sabes? A veces creo que hay cosas ocultas detrás de las sonrisas. Las palabras resonaron como un eco perturbador dentro mío, sabía exactamente lo que significaban aunque nadie más lo dijera abiertamente. La atmósfera cambió drásticamente cuando decidí abandonar la reunión antes de perderme completamente en ese abismo emocional donde todo podía desmoronarse bajo mis pies sin previo aviso. Salí al aire fresco sintiéndome perdida entre 2 mundos irreconciliables, el deseo ardiente por conexión emocional versus el deber hacia mi hijo y su bienestar emocional. Estaba al borde del abismo emocional donde cualquier paso podría llevarme a caer irremediablemente hacia lo desconocido sin posibilidad alguna de retorno seguro. El aire fresco de la noche me envolvió, pero no logró despejar las nubes que se agolpaban en mi mente. Caminé sin rumbo sintiendo el latido de la ciudad a mi alrededor. Las luces de Madrid brillaban con una intensidad casi hiriente, recordándome que la vida seguía su curso mientras yo me debatía entre decisiones imposibles. La imagen de mi hijo con su mirada desconcertada y su voz temblorosa al confrontarme, resonaba en mis pensamientos. Había cruzado una línea que nunca imaginé que podría cruzar. La atracción por los amigos adolescentes de mi hijo había comenzado como un susurro, un eco lejano de lo que había sido mi juventud. Pero ahora, ese eco se había convertido en un grito ensordecedor. Me detuve en una plaza, rodeada de gente que reía y disfrutaba de la noche. El bullicio me parecía ajeno, me sentía como si estuviera observando desde detrás de un cristal. La culpa empezaba a carcomerme por dentro. ¿Qué había hecho? La búsqueda de conexión emocional se había transformado en algo más complejo y doloroso. Recordé las conversaciones ligeras con los amigos de mi hijo, esos momentos fugaces donde las risas parecían borrar las sombras que me perseguían. Sin embargo, también recordé el beso inesperado y cómo ese instante cambió todo. Nos besamos y el mundo a mi alrededor se desvaneció por un momento. Pero esa chispa había encendido un fuego del cual no sabía si podría escapar. Mientras caminaba hacia casa, reflexioné sobre el daño que podía haber causado a mi familia. La relación secreta era un secreto a voces entre sus amigos, ellos habían comenzado a murmurar, a intercambiar miradas cómplices cuando yo estaba cerca. Me sentí atrapada en una red tejida por mis propias decisiones. Al llegar a casa, encontré a mi hijo sentado en la sala, su expresión grave me hizo sentir aún más culpable. Mamá, dijo con voz seria, necesitamos hablar. Esas palabras eran como una campana sonando en la distancia, sabía que el momento había llegado. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma. Sobre tus amigos, continuó con cautela. No soy tonto. He visto cómo te miran. Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de tensión. No podía mentirle ni tampoco confesarle toda la verdad, estaba atrapada entre protegerlo y ser honesta sobre mis propios deseos. Son solo chicos, intenté restarle importancia al asunto. No son solo chicos, replicó él con firmeza. Son mis amigos y tú no deberías estar así. Las lágrimas brotaron sin aviso, no podía soportar su decepción ni el dolor que le estaba causando sin quererlo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, atrapada entre 2 mundos irreconciliables. Decidí dar un paso atrás y evaluar lo que realmente quería para mí misma y para él. Esa noche pasé horas reflexionando sobre mis decisiones mientras la ciudad seguía vibrando afuera, ajena a mis tormentos internos. Empecé a comprender que mis acciones habían tenido repercusiones inesperadas,
no solo afectaban mi vida personal sino también la vida de quienes amaba profundamente. En cada mirada furtiva entre los amigos adolescentes se escondía un juicio silencioso que pesaba sobre mí como una losa. Los días siguientes fueron tensos, cada encuentro con esos jóvenes se tornaba incómodo y cargado de significado oculto. Sentía sus miradas sobre mí como si pudieran leer mis pensamientos más oscuros y secretos inconfesables. La presión aumentaba al mismo tiempo que las interacciones familiares se volvían más distantes. Mi hijo comenzaba a pasar más tiempo fuera de casa, quizás buscaba huir del ambiente tenso o tal vez necesitaba espacio para procesar lo sucedido. Un día decidí salir a caminar por Malasaña para despejarme un poco. Siempre había sido uno de mis lugares favoritos en Madrid por su energía vibrante y auténtica. Pero esa tarde todo parecía diferente, las risas resonaban como ecos lejanos mientras yo me sentía cada vez más sola entre la multitud. Me senté en una terraza vacía observando cómo los jóvenes disfrutaban del momento sin preocupaciones ni ataduras emocionales como las mías. Recordé momentos pasados llenos de alegría antes de perderme en esta búsqueda desesperada por conexión emocional. Fue entonces cuando vi pasar a uno de los amigos adolescentes cerca de mí, sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de desviarse rápidamente hacia otro lado. Esa pequeña interacción fue suficiente para hacerme sentir una punzada aguda en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? Regresé a casa sintiéndome aún más perdida y confundida sobre mi identidad y lo que realmente deseaba para mí misma y para mi familia. Sabía que debía enfrentar la verdad antes de perderme completamente en esta espiral destructiva donde cada decisión parecía llevarme más lejos del camino correcto. La noche llegó nuevamente sin ofrecerme respuestas claras ni alivio alguno ante el dilema moral al que me enfrentaba, seguir buscando atención o asumir responsabilidades hacia quienes realmente importaban en mi vida. Cuando finalmente decidí hablar sinceramente con mi hijo sobre lo ocurrido, comprendí que sería un momento decisivo tanto para él como para mí misma. Era hora de reconstruir nuestra relación desde cero o arriesgarme a perderlo todo por completo. Pero al mismo tiempo, esa conversación significaría abrir viejas heridas e incomodar aún más nuestra ya frágil conexión familiar. Un nuevo capítulo estaba por comenzar pero sin garantías ni promesas claras sobre lo que vendría después. Decidí que era el momento de hablar con mi hijo. La idea me llenaba de ansiedad, pero la necesidad de ser honesta pesaba más. Había estado evitando esta conversación durante semanas, sintiendo que cada día que pasaba se hacía más difícil. La tarde era cálida y tranquila en Madrid, un contraste con el tumulto interno que llevaba. Lo encontré en su habitación, concentrado en su teléfono. Al principio, dudé en interrumpirlo. Pero sabía que si no lo hacía ahora, podría perder la oportunidad. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté tratando de sonar casual. Él levantó la vista, sorprendido. ¿De qué se trata? Su tono era neutral, pero podía notar un destello de curiosidad en sus ojos. Sobre nosotros, sobre lo que ha estado pasando, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. No era fácil hablar de lo que había hecho, de las decisiones que habían llevado a nuestra relación a este punto crítico. ¿Te refieres a tus amigos?, inquirió con una mezcla de incredulidad y preocupación. No solo eso, comencé a explicar. He estado buscando algo que no he encontrado en mi vida desde hace tiempo. Las palabras fluyeron lentamente mientras intentaba encontrar el equilibrio entre la verdad y el dolor. Me interrumpió, ¿hablas de esos chicos? ¿De los amigos que traes a casa? Su voz se tornó más intensa, como si cada palabra estuviera cargada de emociones reprimidas. Sí, admití. No fue intencional al principio. Pero me di cuenta de que necesitaba sentirme viva otra vez. Las emociones comenzaron a desbordarse mientras hablaba, el peso de mis acciones caía sobre mí como una losa. Él frunció el ceño y cruzó los brazos. Eso no es normal. No puedes salir con mis amigos. Su reacción era comprensible, la confusión y la ira danzaban en su mirada. Lo sé, respondí rápidamente. Pero esto no es solo sobre ellos o sobre mí. Se trata de nosotros. Un silencio tenso llenó la habitación mientras ambos procesábamos lo que acababa de decir. La vulnerabilidad del momento me hizo sentir expuesta, había arriesgado mucho al abrirme así.
Finalmente él habló, no puedo creerlo. ¿Cómo esperas que reaccione? Esto es raro. Su voz temblaba entre la incredulidad y la decepción. Quiero reconstruir nuestra relación, dije con firmeza, aunque sabía que las palabras eran insuficientes para expresar todo lo que sentía. No quiero perderte. Sin embargo, su respuesta fue abrupta, no sé si puedo mirarte igual después de esto. Sus palabras resonaron como un eco sombrío en mi mente, sentí cómo se cerraban las puertas entre nosotros. La conversación tomó un giro inesperado cuando él mencionó a sus amigos. Ellos saben algo, hablé con uno de ellos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, la idea de ser objeto de conversación entre ellos me llenó de vergüenza y miedo. ¿Qué les dijiste?, pregunté con ansiedad creciente. Nada específico, respondió rápidamente, pero podía ver su incomodidad. Solo mencioné que había algo raro entre tú y ellos. El pánico comenzó a apoderarse de mí al imaginar cómo podría afectar eso nuestras vidas cotidianas. No quiero causarte problemas, murmuré casi para mí misma, sintiendo como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. Ya es demasiado tarde para eso, dijo él con una frialdad inesperada antes de levantarse y salir del cuarto sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, dejando un vacío abrumador en mi pecho. La tarde continuó sin cambios evidentes fuera del hogar, las risas y los gritos del vecindario parecían burlarse del caos emocional dentro de mí. Me senté sola en la sala, sintiendo como los ecos de nuestra conversación resonaban en cada rincón. A medida que pasaban los días, la tensión creció entre nosotros como una sombra implacable. Mi hijo evitaba hacer contacto visual y se sumía más en su mundo digital. Yo intentaba mantener una fachada normal mientras luchaba por aceptar las consecuencias de mis decisiones impulsivas. Una noche decidí salir a caminar por Malasaña para despejar mi mente. Las luces brillantes y el bullicio del lugar contrastaban fuertemente con mi estado emocional sombrío. La gente disfrutaba del momento sin saber lo que sucedía dentro de mí, sus risas eran como dagas afiladas recordándome lo sola que estaba realmente. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, recordé aquellos momentos compartidos con sus amigos, las risas despreocupadas y las conversaciones profundas llenas de vida juvenil. Pero ahora todo eso parecía lejano e inalcanzable, como si hubiera sido parte de otro mundo al cual ya no pertenecía. Al volver a casa esa noche decidí escribirle una carta a mi hijo, quería explicarle todo lo que no había podido decirle cara a cara. Pero al ponerme frente al papel vacío, me di cuenta de lo difícil que sería plasmar mis sentimientos sin caer nuevamente en contradicciones o justificaciones vacías. En medio del silencio abrumador del hogar familiar, sentí una punzada aguda, ¿habría alguna forma realmente efectiva para reparar nuestro vínculo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del timbre, alguien había llegado inesperadamente. Abrí la puerta sin saber qué esperar y allí estaba uno de sus amigos, visiblemente incómodo pero decidido a hablar conmigo sobre lo ocurrido. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del impacto real que mis acciones habían tenido no solo en mi vida sino también en la vida social de mi hijo. Necesitamos hablar, dijo él con seriedad mientras yo sentía como todo comenzaba a desmoronarse aún más alrededor mío, este encuentro prometía complicar aún más las cosas entre nosotros tres. El nuevo capítulo estaba lejos de ser sencillo o claro, enfrentaría consecuencias inesperadas por haber buscado conexión donde nunca debió haber existido.